¿Ya? Muy bien, compañeritos. El día de hoy tenemos otro problema de balance. En este caso solamente es de pura materia. Y la redacción del Felder decía que teníamos... este dibujo no nos lo dan. Nosotros hay que deducirlo. Pero dice que tenemos una entrada que se mezcla después con una recirculación. La entrada tiene estas composiciones. 32% de monóxido, 64% de hidrógeno, 4% de nitrógeno. Y la relación que existe entre la recirculación y la alimentación fresca es de 5 a 1. 5 de recirculación y 1 de alimentación fresca. También nos dice que aquí mismo en el reactor principal existe un porcentaje de 13% de nitrógeno. Después todo eso se pasa a un condensador y lo que queremos saber es la producción de metanol. O sea, el producto del condensador, la parte inferior, va a tener puro metanol y la parte superior dice que se va a hacer una purga y otra parte se va a derivar. Toda otra parte se va a ir a la recirculación. Entonces aquí tenemos un cuadrito que es una derivación, la cual tiene las mismas composiciones en la recirculación, en la purga y en la letra D. O sea, estas composiciones son las mismas en las tres corrientes. Nos dice también que tenemos esta composición. ¿Dónde? No, ya no hay ninguna composición conocida. Solamente nos pide ahora obtener todos los valores de todos los puntos de esta recirculación. Pero no se preocupen. Vamos a empezar por lo más sencillo. Primero, la pregunta que nos pone el problema es también conocer cuál es el reactivo limitante. Así que hay que plantear la ecuación de la síntesis del metanol en este caso, que va a ser monóxido más hidrógeno. Si nosotros tenemos la estequiometría de que vamos a necesitar 64 moles de hidrógeno. Porque para esto, la corriente aquí ya principal es 100. ¿Por qué es 100? Porque ya te están diciendo que es 5 entre 1, entonces vas a multiplicar esto por 100 y aquí la corriente va a ser de 500 en recirculación y va a ser de 100 en la alimentación fresca. Entonces ahí ya tienen la corriente directamente, te la dan en esta proporción. Entonces la corriente de B va a ser la suma de estas dos y es 600. Ahora bien, si ya conocemos la corriente de la alimentación fresca, vamos a conocer cuánto vale cada corriente, en este caso de cada componente. 64 moles van a ser de hidrógeno. Entonces, si nosotros vamos a querer que reaccionen esos 64 moles completamente de hidrógeno, vamos a ver cuántos moles vamos a necesitar de monóxido en la reacción. Hacemos una estequiometría con este dato, con este valor de molécula y esta molécula, cancelamos y nos da que necesitamos 32 moles de monóxido en la síntesis para que pueda producirse el metanol de manera completa. Y, oh sorpresa, estos 32 moles sí los tenemos presentes, por lo tanto tenemos una relación 1 a 1. Sin embargo, si tuviéramos un caso en el que no fuera 32 y fuera 66 y 30 la entrada que tenemos, si nosotros queremos producir 66 moles de hidrógeno, necesitaríamos 33 moles de monóxido. En este caso, nos piden 33, la estequiometría nos pide 33, pero tenemos una deficiencia. Por lo tanto, aquí, en este caso que acabo de modificar, tendríamos que el reactivo limitante es el monóxido. Sin embargo, nuestro caso no es ese. Nuestro caso es que tenemos 64 de hidrógeno, 32 de monóxido. Así que ninguno de los dos es el reactivo limitante. Empecemos con los flujos. Hagamos un balance, lo que les acabo de decir, para conocer cuál es la corriente de B. Alimentación fresca más R igual a B. 100 más 500 igual a 600. Hasta ahí vamos bien. Ahora hagamos un balance global de todo lo que sale con lo que entra. Tenemos estas dos corrientes de salida, purga y C, y tenemos esta corriente de entrada. Con esas corrientes vamos a considerar el balance global. Vamos a hacer un balance global para nitrógeno. Así que comencemos. ¿Tenemos alimentación fresca? Sí. ¿Tenemos la composición de alimentación fresca? Sí. Tenemos en recirculación la composición de alimentación de la composición del R.
Sí. ¿Tenemos la fracción de nitrógeno en R? No. ¿Tenemos ahora en B cuánto sale? Sí. ¿Tenemos cuál es la composición en X? Sí. Discúlpeme, no era una global, era simplemente en el mezclador. Vamos a hacer nada más con esto. Aquí en esta parte. ¿Ok? Entonces, sí sabemos cuál es la composición aquí de nitrógeno, sí sabemos cuál es la composición de nitrógeno en el mezclador, en corriente B, pero no conocemos la composición de nitrógeno en R. Así que hagamos unos despejes. Tenemos aquí que es la corriente por su X, por su fracción molar. Despejamos, nos queda 4 más 500X igual a 78. Despejamos esto y nos queda que X es igual a 74 entre 500 y la fracción de X de la recirculación es de 0.148. ¿Ok? Pero recordemos, la misma composición que tenemos aquí es la misma composición de D y es la misma composición de P. Aquí solamente es una derivación. La derivación es solamente que van a cambiar los flujos, pero las composiciones van a seguir siendo las mismas. Va de nuevo. Las composiciones son las mismas, pero los flujos son los que van a cambiar. ¿Ok? Así que ese mismo valor de 0.148 va a ser el mismo en recirculación, va a ser el mismo en la P de purga y va a ser el mismo en la D. Aquí está. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hacer un balance global de nitrógeno. Ahora sí, el balance global es el que sigue. Alimentación fresca igual a purga. ¿Por qué? Porque en la corriente C no tenemos nitrógeno, por lo tanto no la vamos a considerar. Tenemos que la corriente de alimentación fresca es 100 por su composición de nitrógeno igual a P por 0.148 de nitrógeno. Esto para conocer la corriente de P. Hacemos nuestro despeje, 4 entre 0.148 es igual a 27.070. Aquí está. Ya tenemos la corriente de P. Vámonos ahora a hacer un balance global atómico del carbono. En este caso, en las tres corrientes que tenemos de manera global, sí tenemos carbono. Así que vamos a hacer esto. Alimentación fresca igual a purga más la corriente de C. Como tenemos el balance atómico, vamos a considerar en la multiplicación también el número de carbonos presentes en cada composición. Así que tenemos lo mismo, que viene siendo la corriente por su composición por su número de átomos. Es lo mismo, solamente que ahora vamos a agregar el número de átomos. Tenemos que 100 por 0.32 por un átomo de carbono. Y esto es igual a la purga por su número de átomos de carbono por su composición, que es desconocida. Más la corriente de C por la composición de C por un átomo de carbono. Así que vamos a empezar a simplificar esto. Hacemos esta multiplicación, hacemos esta otra multiplicación y hay que entender que la composición aquí es 1. Porque no hay otra cosa, no hay más cosas. No hay más cosas que puedan salir. Entonces, esto es multiplicación de 1 por 1. Y aquí solamente en este lado tenemos la corriente. Y vamos a dejar esto despejado de la manera en la que tengamos una igualdad con C. C igual a 32 menos 27.0270 fracción molar de P con C. Vamos a calificarla como nuestra ecuación asterisco. Esa es nuestra ecuación asterisco. Ahora brinquémonos a esta otra parte donde tenemos un balance global atómico para hidrógeno. Tenemos la alimentación fresca igual a purga más C. Y lo mismo, volvemos a considerar la corriente, su composición y su número de átomos que tenemos aquí, que son 2. Es H2, así que va a ser 2. Igual a lo mismo, corriente, su composición de hidrógeno, pues su número de átomos. Más corriente, composición de hidrógeno y su número de átomos. Y volvemos a lo mismo. Este 1 viene de aquí. No, solamente tenemos una especie, así que no importa. No se va a fraccionar en más cosas, solamente hay una especie. Por lo tanto, su fracción molar es 1. Vamos a hacer un despeje. Vamos a volver a hacer el simplificado. Y vamos a llamarlo a nuestra ecuación de doble asterisco.
Ahora bien, vemos aquí que tenemos una C y aquí tenemos ya una igualdad a C. Así que vamos a introducir esta igualdad ahí. Y hacemos esto. Hacemos este paréntesis, donde tenemos lo mismo, pero ahora multiplicamos 4 por lo que acabamos de sustituir de la ecuación asterisco. Ahora bien, si queremos dejarlo en los términos de lo mismo, hay que hacer este truco. Como tenemos aquí la fracción molar de hidrógeno en la corriente P, y aquí tenemos la fracción molar de carbono en la corriente P, tenemos las mismas corrientes, ¿no? P y P. Vamos a hacer algo. Si aquí ya conocemos esta composición y tenemos que 1 menos la composición de nitrógeno va a ser igual a 0.852. Eso es igual a la suma de las dos fracciones molares restantes que tenemos. Y aquí están. X igual a X de la corriente P de monóxido más X en la corriente P de hidrógeno. Ahora bien, si tenemos que la composición de monóxido es la misma que la de carbono, porque no hay ninguna otra especie que contenga carbono, podemos decir aquí esta igualdad. Podemos hacer esta igualdad donde vamos a despejar esto para el otro lado, la fracción de monóxido. Y nos queda que 0.852 menos la fracción de monóxido en P es igual a X en P de hidrógeno. Por lo tanto, esta vamos a ingresarla aquí. Y ahora tenemos toda la ecuación en términos de una misma variable. Solamente vamos a hacer álgebra, ustedes despejenlo. Vamos a tener esto aquí y esto aquí. Y todo está en términos de lo mismo. Está en términos de lo mismo. Hagan lo suyo y al final te va a quedar que la fracción es de 0.2840. Lo pones aquí y por descarte, ya por la resta, te va a quedar que la composición de hidrógeno es de 0.568. Recordemos una vez más por tercera vez que esta misma composición es la misma en D, es la misma en P y es la misma en R. Así que sí, ya tenemos las composiciones en todas las corrientes y ahora podemos nosotros conocer cuánto va a ser nuestro flujo, nuestra composición aquí en este mezclador. Si ya conocemos todo, vamos a hacer ahora un balance simple. Alimentación fresca más recirculación igual a B. Y aquí vamos a poner que para monóxido tenemos que es 32. Para la recirculación va a ser 500 por la fracción de esto, que es 0.2840, igual a 600, que es el flujo de B, por su composición, que en este caso pues es desconocida hasta ahorita, por su composición desconocida. Hacen su despeje y te queda que es 29%. Y te va a quedar, pero por descarte, por de 100 más menos la suma de estos dos, te va a quedar que es 58 la composición de hidrógeno. Y así de simple. Ya nada más para que lo tengan como dato, la corriente de C es 24.32. Pero pues esa la pueden saber con la suma del balance global. ¿Ok? Es todo, amigos.